Hola, bienvenidas y bienvenidos a la que esperamos sea la primera de algunas más charlas en las que vamos a hablar de lo que sucedía antes de la fotografía. En esta ocasión, luz, cámara y Vermeer. ¿Y por qué elijo estas tres palabras y estos tres fenómenos? Sí, Vermeer para mí es un fenómeno. Esta presentación lo que busca es hacer una asociación libre entre estos tres fenómenos y forzar una reflexión sobre la vigencia de este artista perdurable en el paso del tiempo. Vermeer nos sigue deslumbrando y vamos a abordar pistas para encontrarnos con su obra, que fue producida en el siglo XVII en Holanda, un encuentro que puede ser sorprendentemente contemporáneo. Vamos a configurar el contexto geográfico de los llamados Países Bajos, a donde pertenece Holanda. Estos Países Bajos, o Netherlands en neerlandés, que es el idioma de esa región, son llamados así porque están a nivel del mar o incluso debajo del nivel del mar. Esta situación, esta relación con el mar, propiciaba inundaciones constantes y también una relación muy estrecha con el mar y con todos sus recursos. Ahora vamos a configurar la época, el siglo XVII, el llamado período barroco para el arte occidental. Ahora, generalizar qué representó este período es un error, más cuando estamos hablando de esta Europa del Norte, porque si hablamos de barroco como un adjetivo, en general se utiliza para nombrar lo que es exagerado, dramático y recargado, pero en un plano contextual fue el emergente expresivo frente a periodos de conflictos y conmoción social. Por un lado, tenemos el antecedente importantísimo de la Reforma Protestante. Esta se dio en el siglo XVI. La Iglesia se iba a dividir entre católicos y protestantes. Por otro lado, estaba la acumulación de riquezas de una burguesía que empezaba a emerger con mucha fuerza, derivado del comercio expansivo, y que va a cuestionar el poder de la nobleza y las coronas puestas en cabezas foráneas. Caprichos ópticos, efectos forzados, una ilusión de vitalidad y fuerza dramática. Parece que nada del barroco puede conducirnos a la serenidad o a la neutralidad. Esta provocación al espectador fue en algunos contextos, como en Italia, una renovación de la estrategia para la narrativa religiosa. Una sociedad que estaba atravesada por tantos cambios y tan profundos no se iba a conmover con las mismas cosas que antes. Por eso el barroco sería una consecuencia estilística de los intentos por volver a atraer el interés de los espectadores, en este caso los fieles. Pero volvemos a los Países Bajos. Están en el noroeste de Europa, el Mar del Norte hacia el oeste, y más allá Inglaterra, y al este está Alemania, cuna de Lutero y su corriente reformista. Al sur, Bélgica y Francia. Los Países Bajos son un conglomerado de polders. Se llama así a los territorios ganados al agua a través de la excepcional gestión del agua que los holandeses ejercían con maestría. A través de diques, canales y molinos dominaron la ingeniería hidráulica y su destreza naviera los encumbró en la cima del tráfico marítimo de esas rutas de especias tan apreciadas en Europa, Oriente y la India. Así que desde Roma hasta Alemania, desde Francia hasta España, los imperios más poderosos fueron reteniendo para sí la soberanía nobiliaria sobre estas tierras que lindaban con el mar y su potencial de tráfico naval garantizado. Holanda es esa región más hacia el occidente dentro de este territorio y está en contacto con el Mar del Norte. Siendo los Países Bajos un grupo de provincias, Holanda fue la de mayor importancia durante fines del siglo XVI, a partir de la Guerra de los 80 años, que se inició en el 1568 y terminó en 1648. Esta busca la independencia de la corona católica española. Esta función protagónica se extendería hasta mediados del siglo XIX. Por eso, muchas veces se llama holandeses a los habitantes de los Países Bajos, como una forma de generalización. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos y se encuentra en Holanda del Norte. Pero la ciudad que nos convoca está más hacia el sur y es Delft. Esta es una ciudad muy importante en la Holanda del Sur. Es una de las sedes de la Compañía de las Indias Orientales Holandesas, que fue la primer multinacional de la historia.
Aquí nació y vivió Vermeer, y también vivió quien posiblemente fue una influencia determinante para él y para el arte neerlandés del siglo XVII. Hablamos de Karel Fabritius. No, no es el señor de la pantalla, es el autor de esta obra. Él nació en Midden-Venster, en Holanda del Norte, en 1622, pero luego se mudó a Delft. Allí también falleció por la trágica explosión del polvorín del 12 de octubre. Es un evento histórico donde murieron muchos ciudadanos, porque lógicamente mantener una guerra por 80 años requiere militarización y armamento, así que de una forma colateral la vida de Fabritius y cientos de ciudadanos que murieron con esa explosión fue consecuencia del protagonismo de Delft en esas luchas. La relación entre Fabritius y Vermeer es un hecho. Hay una tangible deformación óptica en esta vista que podemos ver, una curvatura. Esto nos habla de que seguramente la utilización de la cámara oscura no fue para Fabritius una novedad, y Vermeer, en su cercanía con él, seguramente también estaba al tanto del dispositivo. Aquí, en este boceto del espacio urbano, podemos ver esa influencia. Lo que vemos en esta vista de Delft que se tomó en el área de la Plaza del Mercado es, en el primer plano, a un tendero que vende instrumentos musicales, que son artículos casi infantables en cualquier casa de clase media acomodada de la ciudad. Y detrás está la iglesia de Nieuwkerk, que es la nueva iglesia. Fue la segunda en Delft y nació protestante. La otra, la Oude Kerk, que es la vieja iglesia, era católica. Este edificio es un edificio imponente en un área de casas bajas. Su torre en este momento mide casi 100 metros. Incluso en la actualidad vemos que sobresale. Son unos tipos de casas, son tipologías de casas de no más de 4 o 5 pisos como mucho. Y esta torre, que actualmente tiene 109 metros, sigue siendo un icono gótico de importancia en la ciudad. Como la perspectiva óptica utilizada por Fabritius es muy fiel a lo que podemos ver a través de una visión óptica en la actualidad. Aquí Vermeer, en una vista de Delft, vemos personajes que se encuentran a la orilla de un canal, también un cielo algo nublado, edificios y embarcaciones, y el reflejo en las aguas. Está la Nieuwkerk, allí atrás, es la aguja afilada que ya vimos, y también está la puerta oriental de la ciudad de Delft, la Eastern Gate, que era ya antigua en el momento en que Vermeer hizo esta pintura. En una vista actual vemos como esa puerta es un sitio histórico y es sostenida, y aquí atrás la Nieuwkerk, que permanece. Viendo un detalle de la vista de Delft de Vermeer, vemos cuál es la intencionalidad. Los edificios en el primer plano están en una media sombra. Esa media sombra es justificada por la distribución de las nubes que vemos en el cuadro. Son las que producen la media sombra sobre esta línea de edificación. Puede parecer un naturalismo en la representación, es una articulación de un efecto muy sutil, pero capaz de poner en el segundo plano, en estos edificios que están iluminados y resplandecientes, el énfasis que él quería proponer. Pues casualmente la Nieuwkerk, que es el símbolo de la resistencia protestante y es donde descansa Guillermo de Orange, quien fue asesinado en 1584 y que fue el líder de la emancipación de Holanda del dominio español, junto al edificio del ayuntamiento que también se llega a ver, son referencia a los logros obtenidos por la resistencia contra la monarquía extranjera. Una prometedora era donde las libertades civiles habían sido conquistadas con el esfuerzo y organización de los ciudadanos. Y ese símbolo no escapa en esta vista de Delft de Vermeer. Hay solamente 2 piezas dentro de lo que fue una corta cantidad de obra de Vermeer en cuanto a cuántos cuadros hizo. Hizo solamente 35 cuadros en 21 años, así que eso se considera poco para un pintor. Y solamente en un par de ellos vemos escenas en exteriores. Este es el otro exterior. A diferencia de la vista de Delft que vimos, donde prevalece ese sentido simbólico político, en esta vista nos expone una escena cotidiana,
Es la representación sin pretensiones de alegoría mitológica ni promoción religiosa, que será en Holanda un leitmotiv muy novedoso. De alguna forma, Vermeer, como hombre de su tiempo, está buscando redireccionar los intereses en sus motivos pictóricos con una perspectiva no solo innovadora por la inclusión de observaciones técnicas, sino por escoger temas afines a la dimensión humana sin exaltaciones. Hay estructuras internas dentro de la composición que nos permiten contemplar sucesos aparentemente intrascendentes, cotidianos, el desarrollo de la vida civil. Están enmarcados e incluidos dentro de ese marco general del lienzo. Estos personajes en sus acciones parecen no saber que están siendo contemplados. Y ahora, antes de hablar de este señor que aparece aquí retratado, que es el padre de la microscopía, vamos a mencionar que Vermeer nació y vivió en Delft y se casó con una católica. Tuvo 15 hijos con ella, vivía del comercio textil y pintaba desde el año 1653. Las obras que nosotros vamos a seleccionar para ver de Vermeer son las que nos motivan en esta presentación por la ventana del norte. Pero volvamos a este otro vecino, Anton van Leeuwenhoek. Él, considerado el padre de la microbiología, construía sus propios microscopios. Acá vemos un detalle de ellos. Y hacía sus investigaciones de manera autodidacta. Y llegó a ser miembro de la Royal Society, que fue la sociedad científica más antigua de todos los tiempos. Se supone que él es el responsable de que a Vermeer haya llegado un dispositivo como la cámara oscura, porque ellos eran muy cercanos. Vemos cómo, basados en documentación e investigación de la época, se evoca en esta escena, en esta reconstrucción, el artefacto, cámara oscura, que podría haber utilizado Vermeer para el armado de las perspectivas en sus trabajos. Los tamaños relativamente pequeños de sus cuadros eran cuadros que no excedían en su mayoría de los 40, 50 centímetros de cada lado, son otro de los indicios para pensar que él utilizaba una herramienta que limitaba el formato en estos tamaños, más reducidos que los habituales de la época. Estos interiores de Vermeer son una serie de pinturas que bien podrían haberse generado en aislamiento, sin salir de la casa, tal vez por la dificultad de movilizar ese equipo al exterior. Aquí la luz. Este tipo de iluminación dio origen al término la ventana del norte. Es una de las claves de la construcción de sus cuadros. Una luz suave, aunque direccionada generalmente, que no oculta su origen, sino que este aparece en cuadro. Acá vemos la ventana. Nos da un ordenamiento lateral, muchas veces diagonal, para esa luz que entra y genera suaves gradaciones hasta alcanzar sombras profundas. En los cuadros de él, ningún objeto ocupa un lugar sin una razón en la composición. Y aparte son objetos que han existido, de hecho algunos se pueden encontrar, como estos mapas, eran mapas hechos a mano y no podía tenerlos cualquiera. La persona que podía tener un mapa de estas características en su casa, aparte de ser acaudalado, era alguien que pertenecía al comercio naval. Por lo tanto, se puede hacer algún tipo de deducciones conociendo estos datos que nos hacen pensar en que ella es la mujer de la casa, está ricamente ataviada, son ropas de una persona que tiene recursos. Ese mapa nos habla de un marido que provee muy buenos recursos también y que también provee periodos de no estar en la casa porque trabaja con los barcos, así que muchos meses podrían estar fuera de casa. Y a su vez el personaje en primer plano nos habla de alguien que no es de la casa, por eso tiene un sombrero puesto dentro de un interior. Tener un sombrero es una seña de que no es una persona que pertenece a esa casa. Es un soldado de la Guardia Civil y que está de paso en la actitud en la que está, como esperando, conversando con ella mientras ella bebe vino, pero a la vez guarda una especie como de advertencia.
algo pícaro, moralizante tal vez, pero el espacio óptico es el que nos ocupa y en este caso la pregunta que nos hacemos es qué pasa con este cambio de escala entre dos personajes que están tan cercanos, por qué la escala de él tan grande y la de ella tan pequeña. Y aquí hay una justificación que no solamente está pasando por la utilización de un lente corto, nosotros diríamos, está usando un angular, por eso está tan tensada la perspectiva. En cuanto a las escalas, también nos habla de lo que podría ser la amenaza frente a la mujer que bebe alcohol, que está sola en la casa. Todo esto puede estar siendo implícito en esta imagen que estamos observando. Igual seguimos viendo imágenes y es imposible no pensar en el uso de una cámara. Estamos sumando nuestros factores en la observación. El suelo embaldosado trepa de una manera en esa perspectiva y por otro lado desciende la fuga del techo, lo que parece ser un espacio planteado a través de un recurso óptico. Otra vez decimos que está usando un lente corto. Se sabe que no hay un trazado de líneas preliminares de perspectiva en las vistas que se hace por rayos X en las obras de Vermeer. Entonces, si no se valía de ese método de boceto de perspectiva tradicional desde los renacentistas, o seguimos deduciendo que más aún sería indicado el uso de la cámara oscura como un colaborador en estos tratamientos. Pero esa observación a través del aparato al que Vermeer estaba aficionado no lo retenía en una representación totalmente apegada a la realidad óptica. En este caso, las direcciones de las miradas no responden a la óptica dura. Ella está inclinando en el reflejo de una manera más forzada la mirada que como la estaría inclinando desde el supuesto original que produce el reflejo. Hay una construcción, un forzado del efecto óptico, pero es un forzado tan sutil y que nos dice que se está manipulando y está dialogando con la óptica, incluso cuando un poco la contradice. Entonces, hay una buena razón tanto para usarla como para desafiarla. Esta temática de arte de lo cotidiano, llamada arte de género en Holanda, pondrá un eje en esta vida secular y cotidiana, y en el caso de Vermeer mayormente en una clase media acomodada, esta burguesía ascendente. Y hay una manera muy discreta en que el artista también deja su huella cuando aparece un detalle de la pata, el atril, en donde él estaría realizando la obra. En sus cuadros vemos cómo los símbolos están expectantes, están presentes, pero no se imponen. Por ejemplo, en este cuadro, donde la dama bebe vino mientras el caballero espera y está dispuesto a seguir sirviéndole, más allá de la alegoría de la templanza que está presente en la ventana ligeramente abierta y que parece de alguna manera enfrentarse a la joven como alertándole de los peligros de seguir bebiendo, siendo que hay un hombre en la casa que no es su marido. Hay una forma de ver estas acciones de la burguesía, como decíamos, que tiene condiciones y tiene ciertas indiscreciones posibles dentro de su vida, que no es de una mirada que la juzga, que simplemente la contempla. Acá, por ejemplo, la niña o la jovencita que se contempla en el espejo mientras está abrochando su collar de perlas con su abrigo con piel de arminio, es decir, todo lo que indica que su rango social es elevado y que está teniendo conductas de cierta vanidad, esta situación que es tan explotada en la actualidad también si lo pensamos, en muchas de sus obras se manifiesta con mucha delicadeza. Y aunque es reprobable para una ética de la austeridad, como un protestante hecho y derecho debería, digamos, contribuir, sí se sumerge en esta atmósfera estética de la tolerancia, que es un atributo tan poco practicado en la actualidad y que sí era un principio altamente celebrado por el protestantismo. La luz es envolvente, la composición es calculada y moderada, y hay una intencionalidad contemplativa y mucho simbolismo. No acusa, no señala,
no exagera ni impone. Sin embargo, ahí está todo bajo control. La forma es tratada como un volumen lumínico y se configura dentro de una atmósfera integradora. Acá podemos ver cómo la transparencia de la tela y cierta frialdad en el tono contribuye a generar las medias sombras y las tonalidades que arman la materialidad de todos los elementos aquí presentes, desde los brillos de los metales hasta, como dijimos, estas transparencias, donde no hay un detalle mínimo preciso, es decir, no pinta en cuanto a la trama de la tela. Esos detalles mínimos quizás son sacrificados por un fin superior, que es organizar y estructurar una atmósfera que envuelve todas las formas como volúmenes generados dentro de la luz. Aunque no se vea la fuente, la luz de la ventana del norte es indiscutible y reconocible. Como cada objeto de la escena y todo tiene su fundamento y lectura, en este caso, la mujer que lee la carta debe acercarse a la ventana para poder ver. No existía la luz artificial y de día claramente las ventanas eran los lugares a donde se recurría a hacer muchas actividades que requerían de poder ver bien. La relación que hay entre la dirección, las reflexiones y las medias sombras son manejadas por la plasticidad del óleo. El óleo, que es un aceite que tiene pigmentos y es una translucencia, es como un filtro coloreado que se utilizaba en superposición de capas. Estas capas, a medida que iban llegando hasta la superficie, partían de bases en donde se ponían pigmentos capaces de reflejar mucha luz o todo lo contrario, de absorberlas, para que a su vez en las capas posteriores, tanto las zonas más radiantes como las más oscuras, pudieran ser acompañadas por esas bases interiores que eran absorbentes o reflejantes. Por lo tanto, el trabajo de luz tenía que ser muy planificado, porque entre capa y capa había un grosor fuerte y había que esperar un tiempo, dejar secar el barniz para volver a pintar la siguiente capa. De esta manera, estas pinturas se cuartearon con el paso de los siglos, lógicamente, pero también nos muestran de que no solamente se trata de usar la cámara oscura, sino que hay una combinación de una maestría en el uso del óleo y una experimentación en el uso de los pigmentos que eran capaces de generar estas profundidades y estos fundidos que de otra manera no hubieran sido posibles. Con la lechera, el espacio del trabajo en la casa es enaltecido con una observación que lo eleva. Hay detalles de pequeños círculos que se ubican diestramente en las cortezas del pan o en las losas, los pequeños brillos, y que van a ser observaciones muy susceptibles a la óptica. Parecen haber sido vistas por un lente, pero el dominio del óleo hace el resto del trabajo. Esa gestión de la iluminación en Vermeer no es solo el uso de la cámara oscura, quizás hasta sea lo de menos. Los preámbulos impresionistas también se observan en varias de sus obras y que tienen que ver con estos efectos de motas de luz, de círculos, que también nos hablan de los fuera de foco de los lentes, que están ahí registrados. Esto es como el impresionismo antes del impresionismo, de hecho 200 años antes del impresionismo. En este caso, con el geógrafo, hay un reconocimiento al valor de la ciencia en la incidencia del progreso cultural y las metas sociales de la época. Todas las herramientas se suman en la expresión, hay que valerse de ellas con libertad, pero el ordenamiento y el compromiso meticuloso hacen a un trabajo que puede perdurar a lo largo de los años. En Vermeer, la luz es la ventana al norte, es la cercanía a ella desde sucesos cotidianos. Es justificar también que alguien pueda acercarse a la ventana para poder ver mejor en sus labores. Hay una gradación de semitonos y ellos son dados por esos superpuestos filtros que forman los sustratos de los barnices coloreados y traslúcidos. Así se trataba al óleo. Por otro lado, la cámara ha sido un instrumento de observación, de curiosidad y de ejercicio para ordenar el espacio, para encontrar lo esencial, que en este caso no es el detalle mínimo, sino que se trata de los volúmenes lumínicos.
En La mujer con balanza, donde una mujer notoriamente embarazada sostiene una balanza vacía y detrás hay un cuadro del juicio final, se observa una magistral diagonal que genera todo el eje de construcción espacial en esta obra. Los detalles de los brillos de las joyas, expresando el valor del materialismo, y por otro lado la escena del juicio final, atrás de todo en este cuadro, con la mujer y la balanza vacía en el medio, nos llevan también a sutilmente indicarnos la reflexión acerca de la espiritualidad versus el elemento de la materialidad. La burguesía se debatía entre estas situaciones. No iban a renegar de sus bienes materiales, también tenían en cuenta el cultivo de su espiritualidad. No se pueden estudiar sus obras pensando que es una articulación de cosas sueltas que él sabe unir magistralmente. Hay algo que prevalece en su trabajo. Si bien hay ejes conductores, siempre hacían que él se estuviera renovando, hubiera pautas que él inicialmente respetaba y después podía cambiarlas, podía modificarlas. No hacía las cosas siempre de la misma manera. En este último cuadro con el que nos vamos a despedir, El arte de la pintura, vemos un autorretrato donde él aparece de espaldas, mostrando la trastienda del oficio. La intención es haberles sembrado curiosidad por este autor y seguir pensando su vínculo con nuestra actualidad visual. Debemos reflexionar acerca del camino creativo, que explora y que no se restringe a una arbitrariedad que no sea la de tu propio objetivo como creador, y que valernos de los elementos tecnológicos no hace que los podamos articular con seriedad en una búsqueda propia. Por lo tanto, él, valiéndose de los pigmentos, de la óptica y de la luz, lograba una cohesión en su contemplación y condensaba un espíritu barroco muy distinto al propio de su época. No hacía lo mismo que hacían todos los demás. Solo pintó 35 cuadros en 21 años de producción. Esto es muy poco en cuanto a la producción de un pintor, porque él no vivió de eso. Él se dedicaba al comercio textil. Nada de Vermeernos es ajeno a los fotógrafos del siglo XXI si consideramos que en su producción la luz, la cámara y su capacidad para llevar eso a una obra cohesionada fue su verdadero talento. El día de hoy nosotros nos seguimos preguntando acerca de cómo lo logró. Muchas gracias. Nos veremos en la próxima.